Bienvenidos a las charlas pastorales. Mi nombre es Arturo Delgado. Estamos en la temporada número 64 y hoy es el episodio número 3. He estado compartiendo acerca de qué actitudes y acciones debemos tener para poder ir a la congregación o congregarnos, ¿no? En caso de que nos congreguemos, ¿no? Que por cierto creo que es una excelente idea que nosotros podamos ir a la palabra del Señor o recibir de la palabra del Señor, entre muchas otras cosas, cuando vamos a la congregación. Ahora, el día de ayer hablamos acerca de una de las actitudes más importantes, ¿no?, para ir a la iglesia. Necesitamos ir con entusiasmo y es nuestra decisión. El día de hoy yo quiero compartirles acerca de la palabra de Dios. La razón de la congregación, de agruparnos, de congregarnos. Nos congregamos o nos reunimos para tener comunión unos con otros, obviamente, porque ese es algo muy importante de lo que Dios espera de cada iglesia y congregación local o de la iglesia de Cristo, ¿no?, del Señor. Pero también, ¿verdad?, tiene algo que muy importante, el asunto de la palabra, de la reunión para la palabra. Desde los tiempos de Jesús, Él congregaba a la gente para explicarles la palabra de Dios. Adoraban a Dios y cantaban, pero también les compartía de la palabra de Dios. Jesús compartía de la palabra de Dios en su pequeña congregación de 12 discípulos, los cuales después aumentaron a 70, luego 120, y al rato eran multitudes las que seguían a Jesús. Y Él decía que Él les compartía y les predicaba del reino de Dios. Les hablaba por parábolas, les hablaba enseñanza, mensajes y todo eso, ¿no? Entonces, esta idea de escuchar la palabra de Dios cuando nos congregamos, o de recibir la palabra, o de enseñar la palabra cuando nos congregamos, lo comenzó Jesús. Yo creo que desde antes el pueblo de Israel se congregaba alrededor de los maestros, pastores, sacerdotes del Antiguo Testamento para recibir la palabra de Dios. Y se les explicaba desde los tiempos de Moisés. Ya Moisés les daba la voluntad de Dios al pueblo en el desierto. Así es que esto no es nada nuevo, pero es muy importante la enseñanza, la doctrina, la palabra de Dios. Cuando comienza la iglesia, la Biblia nos dice que los primeros cristianos se congregaban, ¿verdad?, para partir el pan, para tener comunión unos con otros, para suplirse necesidades, pero también la Biblia dice que los apóstoles predicaban la palabra de Dios y luego confirmaban esa palabra con señales y milagros. Pero ellos hablaban de la palabra y se le conoce como la doctrina de los apóstoles. No había Biblia como la tenemos ahora, aunque había algunos rollos y escritos del Antiguo Testamento, y que andaban rodando por ahí entre las sinagogas, y luego después en las comunidades cristianas ya las cartas del apóstol Pablo. Pero, ¿verdad?, básicamente era algo oral. Ellos se congregaban y los apóstoles hablaban de lo que habían escuchado de Jesús y trataban de transmitir el mensaje, el pensamiento, la filosofía del reino de Dios que había traído el Señor Jesús. Entonces, y luego después se fue llevando de unos a otros. Eso es lo que se conoce como la tradición oral, hasta que empezaron a ser escritos ya lo que se conformó como el Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, las de Pedro, las de Juan y hasta el Apocalipsis, ¿no? No sabemos si hubo algunas palabras, algunas cartas o lo que sea que se hayan perdido, quizás una que otra, ¿verdad? Pero las que tenemos creemos que son suficientes para que nosotros podamos entender el mensaje de Dios para nuestras vidas y que está en la Biblia. Cuando usted va a la congregación, usted necesita llevar una actitud de aprendizaje. Cuando uno tiene deseos de aprender, nada le aburre a uno. Puedes pasar horas escuchando algo porque tenemos deseos de aprender. Yo no sé si tú tienes deseos de aprender cuando vas a la iglesia, pero deberías tener. Yo he visto este mal
en muchos lugares. El primero de ellos es: qué aburrida es la Biblia, libro viejo, antiguo, que no tiene nada que decirme para mí, que vivo en el siglo XXI. Entonces, las personas desprecian la palabra porque se les hace que no es moderna, porque no tiene botones ni lucecitas integradas, ¿verdad? Entonces, por esa razón piensan que es aburrida. Pero la Biblia no compite contra los dispositivos y todo eso de la modernidad, porque la Biblia es única y ha perseverado hasta nuestros días y perdurado hasta nosotros, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y claro que también la tenemos electrónicamente. Gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? También. Pero al mismo tiempo está ese desprecio que tenemos que cuidar. El segundo problema es cuando nosotros creemos que ya no sabemos todo. Tenemos 20 años en la iglesia, en cualquiera que sea tu congregación. ¿Has escuchado al pastor durante 20 años? ¿O has escuchado a los maestros de la escuela dominical durante 10 años, 15 años? Y tú te imaginas que las cosas que estás escuchando ya te las sabes. Aunque ya después cuando te las preguntas no sabes nada, ¿verdad? Y entonces las personas, ¿verdad? Como que empiezan a hacer otras cosas. Es terrible ver a cristianos que van a la iglesia y que están distraídos con su celular, ¿verdad? Porque están navegando y haciendo otras cosas en lugar de estar atentos al mensaje de la palabra de Dios. Es posible que alguno diga: es que yo escribo, ¿verdad?, los mensajes. ¿De veras? Escribe demasiado, ¿verdad? Pero hay que ser honestos y sinceros. Muchos no lo hacen, muchos simplemente están haciendo otras cosas. Y por otro lado, son personas, ¿verdad?, que como dicen que ya se saben las cosas, entonces pueden agarrar la palabra, ¿verdad?, así como por destellos, y creen que de todos modos lo van a comprender. En lo personal soy muy exigente en escribir mis mensajes y darles una secuencia de lo que estoy haciendo. Regularmente en mi introducción digo cuál es el propósito de lo que voy a hablar. Y luego me voy punto por punto, ¿verdad? Y va secuenciado, ¿verdad?, para desarrollar un tema. Entonces, si una persona piensa que un pastor comparte un mensaje sin ton y son y sin las ideas que le vienen en ese momento, entonces yo le diría: sí, escuche lo que quiera, mande un mensaje y luego voltee a ver y lo ve 2 minutos y lo que agarre pues es para usted. Pero cuando tú tienes a un pastor serio que realmente prepara sus mensajes y los hace de tal manera que están bien secuenciados, y tú quieres recibir y entender la palabra que Dios te está hablando, debes poner atención de pe a pa, de principio a fin, de tapa a tapa. Debes estar ahí al pendiente. ¿Por qué? Porque en el conjunto del mensaje está la riqueza. Imagínate que tú quieres ver una película. La película dura 2 horas, está la película bien interesante, ¿no? Y entonces tú no puedes ponerle pausa, te vas al baño, te echas 10 minutos, regresas, ves un pedazo y luego ya no le entendiste y ya ni te divirtió, a menos que nomás te divierte el entretenimiento de ver la tele, pues vela apagada, te sale más barato. Y entonces... Pues no es así. Tú vas a ver la película de principio a fin para poder entenderle y saber qué onda con esa película, con cualquier programa. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Otro mal, muchos cristianos están viendo la palabra a través del internet. Ahora, eso es lo que yo he visto. Muchas personas van al internet a escoger predicaciones, mensajes y todo eso, pero no se avientan ninguna completa. ¿Por qué? Porque tienen un menú gigantesco, que además en las páginas donde aparece, por ejemplo en el YouTube, aparece la pantalla que estás viendo, pero también te aparecen como 50 opciones a un lado y está uno así como que, esto debe estar mejor, pum, y entonces nunca terminas de recibir nada. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios trae vida. Cuando tú vas a la reunión y escuchas la predicación y lees, ¿verdad?, la palabra que te están dando, eso va a traer fe en tu vida. Va a traer una fe
de tal manera que esa fe te va a llevar a hacer cosas increíbles. La Biblia dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y esa fe te va a llevar a milagros, a abrir puertas, muchas otras cosas, a caminar realmente de la mano del Señor. Pero cuando tú no tienes y ni pones atención a la palabra, entonces definitivamente tu fe va a estar chiquita. Tan chiquita que luego vas a tener que andar buscando a alguien que te preste tantita fe. Pero cuando tú has leído, escuchado y puesto mucha atención a la palabra, y la palabra de Dios que predica el predicador, el maestro, el pastor, ¿verdad? Y usa la Biblia y tú la recibes a través de tus sentidos, pero llega hasta tu corazón y se encarna en él, entonces la palabra producirá la fe que tú necesitas para vivir. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.